El primer tipo de mercado que tenemos es de situación geográfica que se basa en la extensión del mercado. El primer mercado que tenemos en la situación geográfica viene siendo el local, que es el mercado inmobiliario del entorno urbano en donde se encuentra el inmueble. Un ejemplo muy claro en el mercado local podría ser un abarrotes o un supermercado en la esquina. El segundo tipo de mercado que tenemos de situación geográfica viene siendo el mercado regional, que hace referencia al mercado de una zona geográfica determinada libremente que no coincide de manera necesaria con los límites políticos. Un ejemplo muy claro puede ser Teléfonos del Noroeste, donde se ubican en Baja California. Por tercer tipo de mercado de la situación geográfica tenemos al mercado nacional, que es aquel en el cual los productos son destinados al consumo de todo el país en que estos se producen. Un ejemplo muy claro podría ser Calimax, donde comenzó en el estado de Baja California y se expandió para el estado de Sonora. Por último, el último tipo de mercado que tenemos es el internacional de situación geográfica, que se le conoce al conjunto de actividades comerciales realizadas entre compañías de diferentes países y atravesando las fronteras de los mismos. Un ejemplo muy claro de este tipo de mercado podría ser Walmart, en donde se establecen distintos países. La siguiente clasificación de mercado tenemos que es por consumo y es el tipo de mercado donde los compradores adquieren bienes y servicios para el consumo propio. El primer tipo de mercado que tenemos en esta clasificación es el mercado inmediato, en donde hace referencia a todo tipo de consumo de alimentos. En el segundo tipo de mercado que tenemos en esta misma clasificación es el de mercado, tipo de mercado duradero, que es cuando se obtiene o se adquiere cualquier tipo de producto de largo plazo, podría ser una casa o un carro. En la siguiente clasificación de tipos de mercado tenemos que es por servicios y se divide en bienes intangibles, que un ejemplo muy claro podría ser la adquisición de alguna franquicia, de algún boleto de avión, de alguna concesión de servicios públicos, etcétera. El siguiente tipo de mercado es el industrial, que se divide en el mercado de maquinaria, que son aquellos los que adquieren bienes y servicios para la obtención de productos, ya sean intangibles, para poder comercializarlos posteriormente. Un ejemplo de ellos es una empresa de automóviles. La siguiente clasificación de mercado tenemos que es por productos, que se clasifica en agropecuarios, manufacturados y de materias primas. Primeramente, el sector agropecuario, o mejor dicho, el mercado agropecuario, que es el sector primario, hace referencia a, al espacio o el contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, entre otros tipos de agentes. En el segundo tipo de mercado que tenemos dentro de esta clasificación es el manufacturados, que hace referencia a la transformación primeramente de las materias primas en productos y bienes terminados y listos para poder ser consumidos o bien para ser distribuidos. Ejemplos como estos podrían ser productos alimentarios, bebidas, producción textil, la maquinaria y equipos, industria de la madera, producción de papel, productos químicos y productos metálicos. Por último, el último tipo de mercado que tenemos dentro de esta clasificación es el de materias primas, que es un mercado ligado a la coyuntura macroeconómica mundial y a la marcha de la economía de los países productores de cada una de las materias primas. Un ejemplo muy claro de este tipo de materia prima se ve reflejado en el petróleo, en donde distintos países invierten en la adquisición del mismo, posteriormente para realizar y convertir la materia prima, que es el petróleo, a la gasolina. Otra característica de este tipo de mercado es que es un mercado segmentado. Es por ello que antes de invertir en el mercado de las materias primas,
se debe tener presente una clasificación que es de metales preciosos, metales industriales, comodidades agrícolas, ganadería, energía y perecederos. Enseguida tenemos los mercados que se dividen por su estructura y operación. Se dividen en 4, el cual es externo, interno, el mercado negro y el mercado por competencia. Comencemos por el mercado externo. Este mercado se define por ser el conjunto de transacciones comerciales internacionales que incluyen el total de las importaciones y exportaciones de bienes que comercian los países entre sí. El mercado interno es aquel que opera dentro de espacios delimitados y que a su vez se rodea de un mercado más grande. Un ejemplo podría ser el mercado nacional, ya que está rodeado por el mercado externo, que sabemos es más grande. El mercado negro es aquel el que está constituido por bienes y servicios cuya producción y distribución es ilegal. Un claro ejemplo de este mercado sería el tráfico de drogas que existe entre Estados Unidos y México. Es verdaderamente difícil conocer el tamaño real de estos mercados, ya que son constituidos por transacciones ilegales. Pero se tiene un estimado que estas actividades representan un 2% del Producto Interno Bruto mundial. El mercado por competencia se divide en 2, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. La competencia imperfecta se divide en otros 5 subdivisiones. El mercado de competencia perfecta es aquel que deja todo en manos de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, las empresas carecen de poder para manipular o cambiar los precios. Estos mercados en la actualidad son verdaderamente difíciles de encontrar, ya que una de sus características es que ninguna empresa debe tener algún tipo de superioridad sobre los demás. El mercado de competencia imperfecta es en el cual alguna de las dos partes, el vendedor o el comprador, tienen la facultad para modificar o manipular los precios. La competencia imperfecta se divide en 5: el monopolio, el oligopolio, monopsonio, oligopsonio y los bienes diferenciados. Un monopolio es un mercado en donde solamente una empresa ofrece un bien o un servicio. Solamente esa empresa tiene la facultad para manejar ese bien o ese servicio. Por consiguiente, al ser el único oferente, puedo modificar los precios a su beneficio. Un ejemplo muy común, aunque está prohibido en México, la CFE o la Comisión Federal de Electricidad es la única que tiene la facultad para venderle electricidad a los mexicanos. El oligopolio es aquel mercado en donde solo existen pocos competidores relevantes. Cada uno de ellos tiene la capacidad para influir en el precio que será puesto en el mercado. Uno de los oligopolios más comunes es el duopolio, en el cual solo 2 empresas tienen la facultad para vender ese bien o ese servicio. El monopsonio es aquel mercado en donde solo existe un demandante mientras pueden existir varios oferentes. Un ejemplo claro de esto es el de la obra pública, ya que solamente el Estado puede controlar a quién le comprará el servicio para que se construya la obra pública. El oligopsonio es aquel mercado en el que se encuentran pocos demandantes, pero con una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control sobre los precios reside en los demandantes. Un ejemplo de esto se da en la agricultura, donde las grandes distribuidoras compran los productos al mejor precio a los productores, y los productores son más. Los bienes diferenciados son aquellos que, a pesar de ser similares a otros,
tienen características que los distinguen. Un ejemplo puede ser un automóvil nuevo modelo compitiendo contra un auto de hace 3 años. A manera de conclusión, podemos decir que este tema debemos dominarlo, ya que es lo que mantiene nuestra economía activa. Y como futuros licenciados en negocios internacionales, debemos conocerlos y entenderlos para el día de mañana que estemos trabajando en una empresa multinacional, sepamos qué mercado es el idóneo para nuestros productos. Muchas gracias por su atención.